Saludos compañeros, compañeras y profesora. El tema esta semana estará a cargo de mi compañero Pablo Jiménez y mi persona Adrián Granados. Nosotros desarrollaremos el tema sobre indicadores cuantitativos y cualitativos en el monitoreo y evaluación de proyectos de investigación. Ok, primero que todo es importante definir qué son los indicadores. Los indicadores pueden entenderse como instrumentos centrales en la gerencia pública moderna, los cuales permiten el seguimiento y evaluación de proyectos, políticas o programas. ¿Y por qué se utilizan? Algunas de las características que hacen tan ideal o hacen tan idóneos los indicadores son que facilitan la toma de decisiones, permiten mejores mediciones de resultados y el tener mejores mediciones y mejores resultados también puede facilitar la inversión o el apoyo, digamos, técnico o humano en el proyecto o en el programa. Aparte de esto, también tiene la característica de que proporciona información periódica para el investigador o para el proyecto. Bueno, teniendo claro por qué se utilizan los indicadores, también es importante ahondar sobre las cualidades o características que tienen los indicadores o los indicadores bien implementados en proyectos y programas. Ok, se puede referir a que bueno, son precisos, o sea que tienen una capacidad de medición exacta, inequívoca y directa con los fenómenos y sus cambios. Son mensurables, o sea que al basarse en datos básicos disponibles, la obtención, digamos, de la información se puede repetir sin dificultad en el futuro. Son relevantes, o sea que dan resultado o dan respuesta a problemas fundamentales pertinentes para el programa o proyecto. Son fáciles de interpretar, son confiables, o sea que arrojan las mismas conclusiones si la medición se realiza de forma repetida. Son oportunos, son económicos y también son accesibles. O sea, en cuanto a la accesibilidad se refiere a las condiciones, digamos, en las que los usuarios puedan acceder, digamos, o puedan obtener dicha información. Bueno, como se pudo ver, digamos, en el documento o el texto base de esta semana, este se divide o se desagrega en tres partes principales, las cuales son como una serie de preguntas, digamos, o una serie de pasos, digamos, desarrollados en preguntas sobre cuál es el procedimiento para desarrollar un buen indicador. La primera de ellas, digamos, la primera pregunta es ¿qué se quiere medir? Siendo la pregunta base, digamos, o inicial en toda formulación de indicador. Según el texto, digamos, es importante considerar también cuál es el programa y qué aspectos se interesa evaluar, siendo las principales respuestas que hay que definir. Y ya que una vez definida esta cuestión, se puede pasar a la elaboración del indicador. Bueno, como se vio en la diapositiva anterior, en este primer paso y antes de la elaboración del indicador es indispensable, o sea, responder a la pregunta de qué se desea evaluar, o sea, y qué aspectos van a ser evaluados, sea en la política o proyecto. Ok, se refieren a 6 posibilidades. El primero de ellos, o sea, de aspectos relacionados a la formulación, los cuales van a medir el diseño o formulación de la política o proyecto. Luego, los aspectos relacionados con consumo, los cuales miden los recursos necesarios, financieros, humanos o físicos. Los aspectos relacionados con actividades o gestión, los cuales miden los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro de la etapa de implementación de una política o programa. Los aspectos relacionados con productos, los cuales miden los bienes o servicios directamente provistos por una política o programa. Los aspectos relacionados con resultados, los cuales miden los resultados a corto plazo generados por los productos de este proyecto, digamos, o programa. Y por último, los aspectos relacionados con impactos, los cuales son a largo plazo y como ya, digamos, ya mencioné, miden los efectos a mediano o largo plazo, los cuales han sido generados producto de la política, programa o proyecto sobre la población directamente afectada y o la efectividad del desarrollo del proyecto. Dentro de este segundo punto, para los pasos de selección del mejor indicador, teniendo precisamente a los indicadores como descripciones operativas de los objetivos de un proyecto, cuya principal función sería especificar la forma en que se verifica el grado de cumplimiento de los resultados y los objetivos. Estos indicadores se formulan a manera del efecto esperado para cada nivel de lógica de intervención. En el caso de las actividades, los indicadores se formulan como medios y recursos necesarios. Para construir estos indicadores, se presupone, por supuesto, ante todo un tratamiento responsable de la
información relacionada con el objeto de estudio, y el procedimiento más difundido, que sería en este caso, como lo vamos a exponer, en 4 pasos, y el cual sería: el primero, determinar lo que se quiere medir; el segundo paso, establecer las variables relacionadas con el concepto a medir; el tercero, formular el indicador; y el cuarto, construir el índice. Dentro del primer punto, o primer paso, determinar lo que se quiere medir, podríamos decir que es un error muy común querer pasar de la definición de los objetivos hasta la formulación de los indicadores. Y esto puede traer cierto peligro, cierto riesgo de perderse por el camino. Por lo que formular preguntas de desempeño para cada nivel de objetivo es clave para poder formular el diseño adecuado de los indicadores. En esta tabla que presentamos aquí se puede ver lo que serían las preguntas generales del desempeño para cada nivel de intervención, para poder lograr, eso sería lo que se espera, una apropiada definición del indicador respecto a lo que se esperaría medir. El segundo paso, establecer las variables relacionadas con el concepto a medir, sería establecer dentro de esta construcción de indicador una definición de las variables que lo conformarían o lo que se quiere medir, así como la relación que hay entre ellas para poder producir la información necesaria. Entonces se vería la variable como cualquier característica, cualidad o atributo de una persona, un grupo o evento que puede cambiar de valor, propiamente dicho. Entonces sería como una característica observable, un aspecto discernible de un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o expresiones según sea su categoría. Al menos, por supuesto, dentro de ciertos límites en una escala continua. Ahorita se puede ver en el cuadro también. Existen infinidad de variables, pero muchas de ellas no son de interés para el proyecto. Por supuesto que las variables independientes son las que se pueden elegir libremente o manipular para poder verificar su efecto o su relación con las variables dependientes. Entonces se puede ver en el cuadro las diferentes escalas en las que podrían entrar estas características que vendrían a relacionarse directamente con el concepto a medir. El tercer punto o tercer paso sería formular el indicador. Aquí se puede encontrar que los indicadores podrían expresar variables dentro de una misma unidad de medida. De esta manera se considera los indicadores como variables empíricas que dan cuenta de la ocurrencia de un fenómeno determinado con cierta certeza o probabilidad. Por supuesto, entonces, que los indicadores vendrían a ser descripciones operativas, sean en conceptos como cantidad, calidad, grupo meta, tiempo y ubicación, o de los objetivos propiamente dichos de un proyecto. Se podría indicar entonces la forma en que se iría a verificar el resultado de los objetivos. Y esto se formularía a manera del efecto esperado para cada nivel de lógica de intervención, por supuesto. En el caso de las actividades, los indicadores se formularían como medios y recursos necesarios para la formulación de estos indicadores propiamente dicho. Así, lo que se esperaría sería como usar lo menos posible los más relevantes y enfocados en los resultados y el impacto, más que en los insumos o procesos.
También en ambos tipos de indicadores, sean cuantitativos o cualitativos, para lograr un análisis completo y lo más importante, un buen indicador se debería de responder las siguientes preguntas como a quién se refiere, en qué cantidad, con qué calidad, en qué tiempo, en dónde, en comparación o en referencia a qué o a quién. Por supuesto que estas preguntas se pueden adaptar de igual manera a los campos en que se está realizando el proyecto y así poder dar un mejor acercamiento de estos conceptos. Y finalmente tendríamos el cuarto paso, que sería construir el índice. Eh, en esto sería, a cada indicador se le podría asignar un peso o valor adecuado a la importancia. A partir de estos valores que acabamos de decir, se confecciona un índice, que es como una medida común que agrupa varios indicadores de una misma dimensión conceptual. Esto de una manera operacionalizada, numéricamente, o un índice que agrupe la totalidad de las dimensiones que componen el concepto. Para el cálculo del índice, entonces, tal como dice la cita que tenemos acá, se necesitan que las distintas medidas de transformación de una escala de medición común, con la finalidad de facilitar su agregación. Este proceso de consecución de un índice suele acompañarse de la ponderación. Ponderar significa asignar pesos a los distintos valores que presentan los indicadores, en un intento de expresar diferencias en la importancia relativa a cada uno de los indicadores en el índice compuesto. Entonces, a todos estos anteriores pasos, estos 4 pasos que hemos visto, podría decirse que para la construcción precisamente de estos indicadores se implicaría entonces identificar qué se quiere medir conceptualmente y a qué nivel a través de elaborar las preguntas de desempeño según la lógica del proyecto. También definir de forma operativa el concepto a través de identificar las principales variables que lo componen y la unidad de análisis y observación eh, de las mismas. Elaborar la definición apropiada al indicador identificando la fuente de información y calcular un índice según sea el caso, que son estos 4 pasos que acabamos de establecer. Bueno, el tercer paso sería qué información se requiere para medir. Este paso busca identificar las fuentes de información y sus características, así como los procedimientos más adecuados de recolección y manejo de la información. En este paso también se realizan preguntas como si la información necesaria está disponible, en qué tipo de formato se encuentra, o sea, si es primaria, secundaria o del todo no está disponible, qué tan adaptable es la información y en caso que sea adaptable, qué se debe hacer para lograr dicha adaptación. En caso de no tener o no disponer o que no sea adaptable esa información, se generan otros cuestionamientos sobre qué método se utilizará para recolectar y actualizar esa información necesaria. Bueno, junto a esto también vienen otros cuestionamientos sobre los costos, digamos que puede ser generar no solo el indicador, sino obtener esa información necesaria, el tiempo que se va a utilizar el indicador, los usos que va a tener y qué necesidades técnicas o humanas puede tener el proyecto, digamos, o el indicador para que funcione. De los indicadores cuantitativos o cualitativos, se podría caracterizar cada uno de ellos, eh, siendo el primero de los indicadores cualitativos como un reflejo de lo que se pueden percibir las cosas en la realidad sin ningún tipo de filtro. Eh, Podríamos decir que sería una visión neta de la realidad o del entorno. Pueden ser opiniones precisamente o actitudes, prácticas o comportamientos de la población hacia una situación o en relación a un tema. Eh, Entre estos sería meramente ya el discurso interno de la sociedad o de la cultura
que se exterioriza no solamente por medio del lenguaje, sino también sus expresiones culturales, artísticas, entre otras. Entonces se miden en términos del cumplimiento con calidad de grado o grado en qué, nivel de percepción acerca de, porque ya sería dentro del ámbito de la retórica social, rozando casi la opinión también, por supuesto, del observador. Tenemos también los indicadores cuantitativos, que estos son una representación numérica de la realidad en medidas de estadísticas, en números, tasas, etcétera. Sería básicamente una visión cuantificable. Es una transformación de un indicador cualitativo, pero expresado ya de esta manera por un filtro, y transformarlo a información numérica para poder precisamente operacionalizarlo y establecer una especie de extracción numérica de todo este embalaje social que se ha mantenido. Así iríamos con las características de cada indicador que se vendrían a contraponer. Entonces, por una parte tendríamos el indicador cuantitativo nuevamente y por otra el indicador cualitativo. Ejemplo de ello es que los indicadores cualitativos no serían generalizables, tienen una visión holística, son más dinámicos, tienen mucha riqueza informativa por la retórica que se maneja, se limita básicamente a preguntas fuertes en validez interna, pero muy débiles en validez externa, una medición muy baja, porque precisamente son datos discursivos, y una dificultad de elaboración, porque precisamente no se podría cuantificar. Por otro lado, entonces tendríamos los indicadores cuantitativos, que esto ya vendrían a ser con una medición controlada, se vería una visión más objetiva porque trataría de acercar una ciencia exacta como la matemática o la estadística. Se pueden generalizar por la característica numérica, mucha capacidad de síntesis. Estos sí son muy débiles en validez interna, pero fuertes en validez externa, con una predicción muy fuerte, que sería ya la herramienta estadística. Tienen una medición muy precisa y son fáciles de interpretar y de calcular.